Estamos en el Hotel Intercontinental de Toronto con Belén y Queralt, productoras de Nomad Shadows. ¿Qué tal? Bienvenidas. Muy bien, muy bien. Hola, encantadas. Oye, ¿cómo os metéis vosotras a hacer la producción de una película de cine? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Quizás hoy en día, pero además es una película que en su gran mayoría transcurre en el Sáhara, ¿no? Pues por eso, porque ¿por qué no, no? Claro, alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo y era un territorio exótico del que yo sabía pocas cosas y me parecía visualmente muy interesante. Sí. Y cuando me dijeron una directora japonesa que ha vivido en el Sáhara, que va a contar de primera mano cómo se siente una mujer más o menos occidental, digamos, e independiente viviendo en esa cultura, dije, esto hay que verlo, esto hay que vivirlo. Esto no me lo puedo perder, ¿no? Exacto. Qué bueno. ¿Y cómo os llega el...? O sea, me dijeron, pero el proceso será un poquito más simplemente de me dijeron, o fue un rumor, esta película hay que captarla, ¿cómo llega? Fue en una persona que trabaja en Cataluña, Carlota Guerrero, que en ese momento estaba en la Film Commission, Sí. había presentado los fondos de coproducción minoritaria que hay en Cataluña en un mercado que creo que era Berlín. Vale, Y, perdóname un segundo, sí. porque yo normalmente no edito ni corto en todo esto, pero como el micro lo hemos puesto ahí, que queda muy bonito, No me escuchas. de que sí, ¿Más con lo cual arriba? yo creo que lo ponemos en el verde. ¿En el pañuelo? Ah, en este, claro. Sí. ¿Así? Sí. Perfecto. Sí, porque más Parece arriba un no pin, puedo, es súper sí. elegante además Ahí, tu micro, exacto. o sea que todo bien. Exacto. Pues entonces... ¿Esto te además- parece interesante o quieres que corte, que haga respuestas más breves? No, pues, Ok. ¿más breves? No. No, conmigo échate el rollo todo lo que Sí, quieras. ok. Yo estoy encantado. Yo cuanto más echen el rollo, mientras la entrevista sea más corta que la película no es larga. Pero No, la no, película- podemos sintetizar. ¿Sabes? O sea, me parece justo... He hecho entrevistas de cortos que eran más largos que los cortos. Pero... No. por lo No, demás- intentaremos hacer cosas relevantes para la Sí, gente. eso sí. Vamos, si no cualquier cosa yo también voy guiando, pero a mí me gusta seguir escuchando. Y Vale. la ventaja que tenemos hoy en día en internet es que, y también, a lo mejor te hago un paréntesis rápido, pero a lo mejor hay que ir alimentando a la inteligencia artificial, lo digo que ya más trabajo en eso, y yo esto lo voy a subir a YouTube con cosas para que luego aprenda de verdad, porque si no, no aprende. Así que, estábamos en cómo llegaba... ¿Cómo llegamos a Nomad Shadow? Llegamos a producir Nomad Shadow porque en un mercado de coproducción en Berlinale se acercan a gente del ISEC, del Fondo de Cataluña, unos productores franceses buscando una empresa para coproducir esta película. Y la persona con la que hablan es Carlota Guerrero y les recomienda que se pongan en contacto conmigo, con mi productora. Y a mí me pareció una historia fascinante. En cuanto leí el guión, lo compartimos con Queralt, que trabajamos juntas en ese momento, y decidimos que íbamos a intentarlo. Sí, totalmente. Un poco el reto era cómo podíamos encontrar los elementos que hicieran la coproducción que tuviera sentido, y desde España, digamos, desde Un Capricho de Producciones y Peculiar Films, conseguimos levantar este fondo de coproducciones minoritarias del ICEC, el regional de Cataluña, y también el del ICA de España. O sea, que en este sentido pudimos armar ya estos dos elementos y sumarnos al proyecto. Además es que, ¿qué quieres que te diga? Cuando estamos hablando del Sáhara, desde España ha habido también mucha reivindicación y desde luego historia había mucha, ¿no? Como que yo creo que todavía les debemos algo, ¿puede ser? Sí, como mínimo el reconocimiento de intentar conocer cómo viven, quiénes son y qué ha pasado tantos años después, ¿no? De que el Sáhara sea una provincia española. En cuanto a la preparación de la producción, luego iremos al rodaje, que imagino que habrá tenido sus más y sus menos. Pero para precisamente cuadrar, llegar a estos fondos, ¿cómo visteis que fue la acogida por parte de las instituciones? Porque normalmente sabemos que mucho cine que se ruede en el Sáhara, que se haga, que tenga ese escenario como tal, no hay, ¿no? ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, la película venía desarrollada y apoyada por Sundance Lab y la directora había tenido cortometrajes, un cortometraje en concreto que se llama Battalion to My Beat, que está ambientado también en el Sáhara con una protagonista saharaui, que en cierta forma es como una precuela de nuestra historia. Entonces, o sea, que habéis hecho una segunda parte sin haber existido. Podría haber sido, sí. Cine de autor con precuelas. Entonces creíamos que estos elementos le daban solidez al proyecto ante las personas que podían ayudar a financiarlos. Y luego, claro, yo soy de origen argentino y produzco y vivo en España, en Cataluña, y conozco mucha gente dentro del mundo del cine que también es un poco de todas partes, un poco nómada, y dijimos, si nos juntamos entre todas, podemos hacer que esta historia, que está tan ambientada en un lugar concreto y tan específico, resuene con mucho más allá de las fronteras, porque al fin y al cabo es un problema de identidad y filosófico de base, ¿no? De quiénes somos y en qué sociedad vivimos, ¿no? Lo comentaba el otro día cuando hablaba con Carlos Gutiérrez de Cinema Tropical, que dice muchas películas que, por ejemplo, son mexicanas, se están vendiendo solamente para el público mexicano, cuando si es un problema de inmigración lo vamos a conocer todos. O sea, mi padre era cubano, o sea, fue de Cuba a España, Argentina a España, tanto movernos nos hemos movido. Sí, desde Mongolia al mundo. Y para nosotras yo creo que una cosa a destacar del proyecto que nos pareció que podía... ¿no? Cuesta financiar películas, en España tenemos un buen sistema, hay un interés en que España participe de copros minoritarias con estos fondos, pero nosotros también lo que vimos en la película fue que era una historia ¿no? con este contexto de migración, pero que era justo poniendo el foco a una inmigración reversa, digamos, qué está pasando con todas estas personas que han tenido un proceso migratorio, por cualquier motivo tienen que volver a sus países de origen, y ahí está un poco lo que creemos que es más singular del contexto de que estamos enseñando cómo estas personas que ahora mismo las estamos viendo con las políticas de Trump, pero evidentemente las políticas europeas, te imaginas cómo esta gente está afrontando esta vuelta forzada, ¿no? Y esta idea del forced displacement, ¿no? De que te obligan a moverte y a la vuelta pensamos que era como más, o sea, muy universal lo que comentaba Belén, pero a la vez como película era bastante específico porque hemos visto mucho más pelis del proceso de migrar que no del proceso de tener que volver y cómo encajar. Claro. Sí, que además es como un momento, al menos por lo que he visto en El Machado, que tampoco ella es casi como de ningún sitio, ¿no? Tú vuelves, pero en realidad ya no perteneces allí y casi te lo están diciendo y casi te tienen que decir, no, pero adáptate a lo que es aquí. Es que cualquier proceso migratorio, cualquier cambio tan importante en la vida de uno, sobre todo en este caso que es una mujer que ha vivido 10 años en un mundo tan diferente en el que nació, digamos, claro, cuando tú vuelves a aquella tierra, no solo no eres la misma persona que la ha dejado hace 10 años, porque todos cambiamos con el tiempo, sino que además las personas que se han quedado allí se han quedado como con una foto fija que ya no te representa, ¿no? Y siempre es difícil encajar cuando has cambiado y también cuando el lugar al que vuelves quizás no ha cambiado tanto, ¿no? Oye, para la realización, para el proceso de rodaje, permisos, ¿cómo lo habéis hecho? Porque ya en la película, parte del argumento ya pone que la situación en la zona, lo que sabemos desde fuera, imagino que vosotros conoceréis más, es complicado, pero ya para hacer una película sobre aquello... La situación es complicada, la historia está ambientada naturalmente en Layún, que es Western Sahara, territorios ocupados, no se puede explicar, no se podía rodar este guión en el territorio natural porque Marruecos tiene, digamos, unas políticas que revisan cualquier cosa que se vaya a rodar en su tierra, y esta película no encajaría con sus principios, pongámoslos así. Entonces, en un territorio ocupado donde no hay libertad de expresión no se podía hacer, buscamos territorios similares, decidimos que lo que más se parecía como localización, como cultura saharaui, como paisajes, estaba en Argelia. Entonces fuimos a rodar a Argelia
que también tiene sus historias y posicionamientos geopolíticos, digamos, que también hace complicado conseguir ciertos visados para ir ahí. Entonces, la historia de Mariam es también un poco la historia de la producción. Es una producción donde ha habido más de 19 nacionalidades de personas implicadas, muchos idiomas, muchas diferencias culturales, muchos kilómetros y muchos visados. Sí. Y muchos visados denegados también. Entonces, sí, eso fue un reto porque nosotras, la directora tenía muy claro que queríamos que los lugares donde filmásemos este paisaje y esta cultura estuviese lo más presente posible, pero nos encontramos con estos retos y nosotras lo que hicimos fue llevar mucha parte del equipo español. También es una película que, aparte de tener 19 nacionalidades, tiene muchas líderes de departamento mujeres, que eso también para nosotras era una cosa que era muy evidente por el tipo de historia que estábamos contando, pero también podía generar un reto añadido al ir a rodar pues, en otros contextos fuera de Europa, donde estas políticas están más implementadas. Y nosotras conseguimos, o sea, hay como mucha parte de talento español en esta película, aunque sea una coproducción minoritaria, y eso nos hace como muy felices porque hemos podido como tener muchos elementos de personas que vienen desde la parte española, pero que comparten este background migratorio del que hablaba Belén, ¿no? O sea, y creo que la peli es como que necesitaba un perfil de persona que se atreviese también a físicamente irse a este lugar a rodar esta película con los retos que suponía, para darle como este momento de autenticidad al rodaje y a la historia. ¿Podemos presumir entonces de técnicos y técnicas españoles? Sí, sí, definitivamente. Y también el equipo local en Argelia tuvimos, o sea, compartimos realmente mucho al proceso con el equipo local. Teníamos un productor ejecutivo que hizo, o sea, se encargó del rodaje, pero no fue un service atípico, diría, sino que fue mucho más colaborativo. Y en Argelia tuvimos la suerte de conocer a técnicos también muy buenos. Y creo que la tercera pata un poco de este proyecto es que nosotras trabajamos con personas saharauis. Aparte de la familia de la directora, un poco que es quien ha abrazado la historia y da legitimidad quizá a ella a poder contar esta historia por su experiencia y su familia que sigue teniendo allí. Pero tenemos a la actriz principal, a Nadira Mohamed, que es una chica española y saharaui. Tenemos parte del elenco también españoles saharauis y muchos viniendo también de los campos. De los campamentos de sí, Tinduf. De Tinduf. Y esos campamentos físicamente estaban cerca de la localización, estaban como a 10 horas en coche, pero en Argelia es un país gigante, o sea que 10 horas en coche era bastante cerca, y tuvimos a mucha implicación, alumnos becarios de la Escuela de Cine del Sáhara, y ahí había como una intención muy clara de hacer la película juntos y no de simplemente hacer esa mirada de un retrato sí. Sí, es una película básicamente con una mirada femenina muy potente, explicada por mujeres y sobre la realidad y el modo de vida del pueblo saharaui, con la participación de muchos y muchas saharauis. Eso ha sido muy bonito. Pero es también importante, digamos, no solamente entonces lo que se ve en la pantalla, sino la experiencia de todo ese trabajo. Sí, totalmente. Y bueno, ¿cómo ha sido todo el proceso de finalización, preparar la película para que luego la hayamos podido ver? Ha sido largo, los montajes siempre son, digamos, largos, pero muy... Es una etapa en la que disfrutas y revives las escenas, digamos, y la producción y te reconcilias con todos los problemas que puedes haber tenido durante el rodaje. Y estamos súper contentas de estar en Toronto. Nos parece que es un muy buen escaparate para empezar el recorrido de la película en festivales, que esperemos que a España llegue el año que viene. Y nada, ilusionadas con ver cómo responde la industria. El público ayer fue maravilloso. Sí. La verdad es que estaba la sala llena, todo el mundo se quedó hasta el final, las preguntas fueron súper interesantes. Es que yo siempre digo, y además siempre lo dicen, todas las entrevistas que he hecho es las preguntas.
Y además cuando puedo, porque sabéis que en las proyecciones de prensa no hay preguntas, llegan los rótulos de crédito, corriendo por otra película y demás, pero se disfruta muchísimo. Yo como espectador lo disfruto, pero creadores, productores y demás también. Claro, es que hacemos las películas para ver qué les parecen qué le parece a la audiencia, ¿no? Entonces, cuando ves que la audiencia se implica, que le interesa lo que estás contando, que te hace preguntas o que se da cuenta de cosas y comparte sus impresiones, es muy gracioso. Para nosotras creemos que la peli genera un diálogo y un interés también de retratar esa cultura en específico desde dentro, desde una forma diferente, evidentemente sin estereotipos, no eso es todo lo que hemos intentado, pero hay un punto de que ese lugar en el mundo mucha gente no lo sabe poner en el mapa y evidentemente ya no conoce la historia. Y nosotras mismas, o yo personalmente, la película ha sido un proceso de aprendizaje increíble y a veces como que el cine nos permite acercarnos a temas que nos son distantes y creemos que esta película lo hace, pero de una forma entretenida, ¿no? La peli siempre ha tenido este objetivo de esto es una ficción, hay unos actores, hay un guión y hay una construcción visual, una intención en lo que hemos hecho de entretener a la gente, pero a la vez tiene, yo creo, este elemento añadido de vamos a descubrir un lugar en el mundo que quizá no habíais conocido, y eso se vio mucho ayer en el público de entender más sobre esta gente. Despertar la curiosidad, sí, ¿no? Mucha gente quería saber más. Eso es bonito, sí. Me siento público, porque me ocurre igual. Una vez visto la película, te surgen preguntas. Dices, pero quiero saber, pero esto, tal, la relación con la madre, por ejemplo, todas las costumbres, el cocinar, en fin, hasta la relación con esa antigua pareja, todo lo que va contando con pinceladas, digamos, pero tienes que también completarlo. O sea, disfrutas de lo que ves, pero también completas. Ahí la directora Amy decía como que ella siempre, y con el montaje, con la montadora Noelia Deza, es una montadora española, ellos tomaron muchas decisiones de dejar como espacio para que el espectador imagine un poco más las vidas de esos otros personajes, porque son personajes complejos y tú entiendes que hay algo más, pero la película quería centrarse mucho en nuestra protagonista. Pero es verdad que ayer justo en el Q&A, ¿no?, se destacó eso de hasta qué punto nosotras sabíamos el background de esos personajes y por qué se decidió dejar un poco más espacio a la imaginación. Porque se entiende igualmente la historia y puedes seguir totalmente la evolución de Mariam, pero es como cuando tienes un amigo, ¿no?, que lo conoces en la intimidad, te ha contado cosas de su familia y tú te lo imaginas, pero no puedes reconstruir exactamente a aquella persona, solo tienes una versión, ¿no? Sí. Y lo importante para nosotras era tener la versión de Mariam, que es una persona migrante además fracturada, ¿no?, que ha perdido parte de su historia, y todo eso está reflejado un poco de esa manera. Oye, y para los que no hayan venido al estreno mundial de ayer ni lo hayan visto, hay otro pase, ¿no? Hay otro pase hoy. Ahora mismo está habiendo un pase de prensa, yo creo. Sí, ahora tenemos el de prensa e industria y al mediodía otro de público. Sí. Pero habrá que verla por más sitios. Habrá que verla por más sitios. ¿Cómo lleváis el tema de la distribución? Aquí a veces en Toronto se van consiguiendo acuerdos, hay interés, hay algo cerrado, ya ha adquirido Disney, no sé. No, hay conversaciones con agentes de ventas. Ayer vinieron también gente de festivales y les gustó y hay interés, pero de momento no hay nada confirmado que podamos anunciar. Y creo que es importante esta película, a veces entender que es una película que hemos coproducido desde España con Francia y Estados Unidos, sí. Pero es una película que pasa en el Sáhara, es de una directora americana-japonesa. Es de esas películas que de entrada no encajan en muchos estándares, ¿no?, de venta o del marketing. Y es una peli que justamente nosotros aquí le vemos el valor, ¿no?, de que no es la típica película de la estructura como más clásica. Es una peli que no es de ninguna parte. Exacto, justo como nuestra protagonista un poco. Y eso creemos que es lo que nos puede permitir hacer también ahora una estrategia un poco más, no sé, innovadora, tratar como de poner la película en espacios donde de entrada no sería quizá tan obvia. ¿Qué es para
espacios podrían ser? No sé, me refiero, por ejemplo, claro, nuestra película no es una producción africana, pero estamos retratando un territorio africano donde no salen producciones. Pues nosotras ahí es un poco explicar por qué que puede ser relevante, ¿no? que esta película pueda estar en un festival de cine africano, aunque no sea dirigida ni por una directora africana ni producida por una empresa en ese territorio, sin evidentemente quitar espacio al cine africano, que necesita un impulso para la distribución, que yo personalmente también distribuyo otras pelis africanas. Sí. Pero me refiero un poco a poder encontrar esas personas que conecten con la historia de Mariam, más allá de la estructura de coproducción, de los orígenes de dónde venimos los que hemos hecho la película, y que se centren en dar voz a ese lugar y a esas personas que quieren contar su vida a un nivel más íntimo, más allá de la política que atraviesa el territorio, ¿no? Y un poco esto también es uno de los objetivos de la película, que no se vaya a la parte más política, porque es una historia de personas, de emociones, de identidad. Fíjate, aquí en Toronto yo recuerdo haber visto Laundry, que es sobre el apartheid en Sudáfrica, película buenísima, finales de los 60, Los ojos de Ghana, documental, productores ejecutivos los Obama, emocionante sobre el cine, digamos, y luego tenemos vuestra película, quiero decir que recorres África de sur a norte. Exacto. En ese sentido son tres películas muy diferentes, muy buenas y que son complementarias, entonces es lo que nos permite el cine. Sí, además este festival tiene una mirada muy global, ¿no? Y también tiene un público como la ciudad muy intercultural, multicultural, sí. Entonces es por eso creo que es un lugar muy atractivo, que genera mucho diálogo cuando pones este tipo de cine, ¿no? Y que nos gustaría que hubiera más sitios así en el resto de festivales de Europa y el mundo, y hacia allí queremos ir. La tendencia es clarísima hacia eso, en el mundo del cine hoy en día, uy. Pero ¿por qué no? Si hemos hecho una peli en el Sáhara, podemos llegar ahí. No, hay que hacer algo con eso y va a haber cosas, pero claro, hay que trabajarlo y como lo estáis trabajando vosotros ahora, de ir imaginando y viendo distintas soluciones. Así que, oye, por mi parte nada más, si hay algo que nos haya preguntado, que queráis comentar. No, yo solo quiero, aprovechando que estamos hablando de esto y que hablábamos de todo el equipo que formó parte de la película y de las instituciones que nos apoyaron, algunas a la primera y otras al segundo intento, agradecerles a todas las personas que se implicaron, que creyeron en esta historia y a la gente al ISEC, al ICA y a la gente que nos apoyó a hacer posible y a financiar esta película. Muchas gracias. Gracias. Y a vosotros, que nos preguntáis cosas. Gracias. Intentamos.